comunicado con la historia, ¿no? Esta realmente tarea que nos lleva a conocer más, a tener una muy buena perspectiva con la Asociación Cultural Belgraniana y el profesor Germán López. Profesor, muchas gracias por estar una semanita más. Buenas tardes, Mario, ¿cómo te va? Un placer estar nuevamente en este programa y un saludo a todos tus oyentes. Bueno, habíamos oído la semana previa, profe, que vos ibas pintándonos algunas ideas de la vida, de los comienzos políticos, podríamos decir, del general Belgrano, ¿no? Habíamos sabido bueno, de su familia, de sus orígenes, de sus estudios, y ya estamos muy ávidos de querer ir metiéndonos más en lo que Belgrano era en su juventud, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo no, Mario? Bueno, y bueno, habíamos quedado de que pasa a ser secretario, es elegido, ¿no? Por la monarquía hispana como secretario perpetuo del Real Consulado. Eso habíamos, el programa pasado habíamos hablado sobre quién era Manuel Belgrano. Y habíamos dicho que provenía de una familia de comerciantes, particularmente por parte de su padre. Y que el mismo Belgrano decía que se había enriquecido con el monopolio. Entonces me interesó ver esto de qué fue el monopolio español, ¿no es cierto? Explicar qué fue el monopolio español. Y su padre, que había arribado a Buenos Aires proveniente de Italia, un pequeño pueblito, una pequeña aldea de Negria, pueblo donde aún hoy le rinden homenaje a la memoria de Belgrano. Entonces, su padre había nacido ahí, y siendo muy joven, viaja a Cádiz, y se instala en Cádiz por un periodo de 9 años. ¿Y por qué Cádiz? Porque en ese momento era el único puerto español que podía comerciar con América. A eso le llamó el monopolio, o le llamaron claro, sí. Los comerciantes americanos no podían comerciar con otros países, solamente con España. Lo cual traía una serie de abusos, de privilegios, del que gozaban unos pocos. Y el padre de Manuel Belgrano se instala entonces durante 9 años en Cádiz por esta cuestión de que si uno aspiraba a ser comerciante, tenía que tejer una red de relaciones que le permitiese poder gozar de esos privilegios que permitían. Que no va a ser otra cosa que comprar por 4 en Cádiz para vender por 8 en América. Eso era. Y luego de esa estadía de 9 años, y fuertemente relacionado comercialmente, llega el padre de Belgrano al Río de la Plata. Y lo curioso de esto es que su hijo, siendo secretario perpetuo del Real Consulado, se va a oponer al monopolio, haciendo esta crítica que decíamos anteriormente. Algunos creen, decía Belgrano, que ser comerciante es comprar por 10 para vender por 20. Y reiteradamente en sus escritos dice esto: comprar por 10 para vender por 20, comprar por 4 para vender por 8. Dice, eso no es el comercio, dice Belgrano. Ser comerciante es otra cosa. No era una crítica que le hacía a su padre, sino al sistema en general, del cual su padre era parte. Él había comprendido la lógica del funcionamiento de ese sistema y la había aprovechado en su beneficio. Cuando la corona española cambia su política, es decir, decide flexibilizar el comercio, es cuando el contexto internacional ya había cambiado, y ya vamos a ver qué es lo que había pasado. Y hasta ese momento la ciudad de Buenos Aires era una pequeña aldea, ¿no? Entre los años 1500 hasta el 1650, es decir, durante un siglo y medio, Buenos Aires tuvo una población invariable de 1000 habitantes. ¿Por qué? Porque el comercio estaba prohibido. Buenos Aires podía comerciar con España solamente cuando las autoridades de la metrópoli lo permitían. Entonces, cada tanto, las autoridades españolas permitían lo que se llamaban los navíos de registro. ¿Qué eran los navíos de registro? Bueno,
era un sistema que habían adoptado los españoles para preservarse de la piratería británica, quienes amenazaban permanentemente las rutas, las rutas comerciales españolas, las que estaban en el Atlántico, no así en el Pacífico, a través de la piratería, el corso, el contrabando, todo lo que conocemos de los ingleses. Y para evitar esto, en un primer momento, se había implementado otro método que se llamó el sistema de flotas y galeones. Es decir, los barcos que transportaban mercancías eran fuertemente custodiados y protegidos por la Armada Española. Es decir, conformaban una especie de fortaleza flotante que dificultaba a los piratas y los corsos británicos su asalto, su robo. Pero a medida que iba creciendo el dominio del mar por parte de los británicos a lo largo del siglo XVII y XVIII, la Royal Navy y los corsarios británicos lograron controlar todas las rutas marítimas estratégicas del Atlántico. Entonces, dificultando de una manera la comunicación y el comercio entre España y América, que impedía el comercio. Cuando este sistema deja de ser efectivo, se adopta lo que habíamos visto en un principio, los navíos de registro, que eran embarcaciones individuales, ya no eran esas grandes flotas, sino que eran embarcaciones individuales que recibían un permiso especial, el registro, para comerciar con América. Al ser individual, tenía mayor flexibilidad, ¿no? Y permitían una comunicación un poco más fluida, a través de una mayor frecuencia, ya que no dependía del calendario fijo. Claro, sí. Y Galeón. Bueno, todo esto nos permite sacar una primera conclusión, que es esto de que, como decimos siempre, el enemigo histórico de España siempre fue Gran Bretaña y que nosotros heredamos no solamente la cultura española, sino también sus enemigos, que son los que tenemos hasta el día de hoy. Por eso es tan interesante, y acá me permito hacer una digresión, Mario, Sí, perfecto. Lo que está pasando en el mundo hoy, en términos geopolíticos, porque por primera vez, después de muchos años, se ha fracturado la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña. No sabemos por cuánto tiempo, pero se están produciendo cambios tectónicos en las relaciones internacionales que van a diseñar la geopolítica del siglo XXI. Es decir, un nuevo orden mundial. Y es muy bueno para nosotros que se produzca esa tensión entre dos aliados históricos, como son Gran Bretaña y Estados Unidos. En vista de que nosotros tenemos ocupado parte de nuestro territorio por Gran Bretaña. Y ellos tienen una alianza estratégica conformada entre Gran Bretaña y Chile, en contra de nosotros. Así que hay que estar muy atentos a ese rediseño del nuevo orden mundial. Y esto lo traemos a colación porque volvemos a repetir, nuestro enemigo histórico es Gran Bretaña. Y cuando decimos histórico estamos diciendo es un enemigo desde siempre. Desde antes que fuésemos Argentina ya éramos enemigos. Entonces, volviendo a los navíos de registro, este sistema fue clave para el comercio con América hasta las reformas borbónicas. Ya vamos a ver qué fueron las reformas borbónicas, pero es ahí donde se flexibiliza aún más el comercio con la implementación del Reglamento de Libre Comercio de 1778. ¿Y quién implementa el libre comercio en 1778? La corona española. No es la presión de los criollos, como generalmente se supone, por lo cual la corona adopta el libre comercio, sino que fue una decisión de la misma corona española ante un cambio de estrategia. Y ese cambio de estrategia consistía en fortalecer su economía ante otras potencias que le disputaban hegemonía. Gran Bretaña, en primer orden, que ya comenzaba su revolución industrial. Francia, que siempre tuvo aspiraciones a tener colonias en América. Holanda, y lo mismo Portugal, como fiel aliado de Gran Bretaña, y que lo teníamos acá en la frontera con Brasil. Por lo tanto,
España tenía varios frentes abiertos y para confrontar necesitaba recursos. Eso es lo que estaba pasando en términos muy generales en la política exterior. Y las reformas borbónicas fueron una serie de reformas administrativas, jurídicas, eclesiales, militares, que sirvieron justamente a los fines de rediseñar el sistema administrativo colonial para obtener recursos. Por eso, a estas reformas, algunos historiadores le llamaron la segunda colonización. Algunos dicen realmente en ese momento pasamos a ser verdaderas colonias. Bueno, entre esas reformas entraba un nuevo modo de comerciar más flexible, ¿no es cierto? ¿Y cómo funcionaba el comercio antes del reglamento de 1778? Bueno, los comerciantes de Buenos Aires y el resto del territorio del Río de la Plata debían enviar sus productos primero a Lima, el Reinato del Perú. De Lima las mercancías eran transportadas al Callao, al puerto principal del Pacífico, y desde Callao los barcos partían hacia Panamá, donde la carga era llevada por tierra al lomo de mulo, hasta el Caribe. Desde el Caribe los barcos españoles llevaban los productos a Cádiz o Sevilla, que tenían el monopolio del comercio en el medio. Imagínate, Mario, cómo se encarecían los productos para los comerciantes porteños cuando tenían que pagar toda esa vuelta para llegar a Europa. La logística se diría hoy, ¿no? Sí, impresionante, claro. Era un sistema de comercio inviable. Porque los comerciantes del puerto de Buenos Aires no podían recibir productos directamente del mar. Todo lo que era exportación como cuero, cebo, carne salada debía depender de la aprobación de Lima para ser exportada. Y esto generaba, por supuesto, un mercado negro de contrabando con los portugueses y británicos en Montevideo y la Mata Oriental. Ahí tenemos el famoso contrabando. Bueno, con la implementación del Reglamento de Libre Comercio de 1778, Buenos Aires puede comerciar directamente con España sin pasar por él. Y esto le permitió crecer económicamente. Y, por supuesto, redujo la importancia del Reinato del Perú y el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, que dejó de depender de Lima y empezó a vincularse también más con Buenos Aires. Y en términos prácticos, el Atlántico reemplaza al Pacífico como la principal vía de comercio. Vuelve a ser el Atlántico la principal vía de comercio. Y ahí comienza entonces su desarrollo progresivo en Buenos Aires como el centro comercial y político. Y el Reglamento de Libre Comercio tuvo un impacto directo en Buenos Aires, porque lo convierte en un puerto clave dentro del sistema comercial del imperio. Antes de ese cambio, la economía porteña estaba limitada por el monopolio del comercio atlántico, que beneficiaba a Lima y el puerto de Callao y a sus oligarquías, ¿cierto? Desde donde se administraba el comercio del Alto Perú y el Río de la Plata. Pero a partir de ahora, Buenos Aires pudo recibir barcos directamente desde Europa, desde la metrópoli. Y se consolida como un centro económico independiente y comienza la expansión de la ganadería y la exportación de cueros. Buenos Aires comenzó a comerciar directamente con España y otros pueblos, exportando lo que exportábamos en ese momento: cuero, cebo, tasajo, que eran productos esenciales para el industria. Y esto permitió que se redujera el contrabando con los británicos y portugueses, porque los comerciantes podían operar dentro de la legalidad. Y eso logró una mayor circulación de mercancías y una apertura de nuevos mercados. Se permitió el ingreso de manufacturas europeas y Buenos Aires se transforma en un puerto de importancia. Tal es así que para 1810 Buenos Aires ya tenía 40.000 habitantes. Ya esto era lo que había crecido. Y en pocas décadas Buenos Aires pasa de ser un puerto secundario subordinado a Lima a convertirse en el principal centro económico y político de la ciudad. Por supuesto que esto trajo la decadencia de los comerciantes limeños. Entre ellos,
el tan dentado y citado Tupac Amaru II, que se lo toma como un antecedente del movimiento de independencia, pero que en realidad lo que pasaba ahí es que el levantamiento de Tupac Amaru II respondía a los intereses afectados por el reglamento del libre comercio de 1776. Exactamente, sí. Y por la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Y todo esto afectaba a los comerciantes de Lima. Y Tupac Amaru II se vio afectado en sus intereses, porque era un gran empresario, ¿no? Un gran empresario y un placa, es decir, un líder indígena que intermediaba entre los indígenas y la corona española. Y Tupac Amaru II controlaba todo el sistema logístico del Perú y del Alto Perú, donde la mercancía se transportaba en mulas, que eran los camiones de la época. Y Tupac Amaru II era propietario de 3.000 recuas de mulas. Algunos dicen 3.000 mulas. En realidad eran 3.000 recuas de mulas. Cada recua tenía un mínimo de 10 mulas, así que saquemos la cuenta de la riqueza que tenía en sus manos. Y que de un día para el otro se le termina el negocio. No solamente para él, sino para los arrieros y todos los trabajadores que vivían de ese sistema logístico. Y si a eso le sumamos el incremento de impuestos sobre los indígenas, una mayor recaudación fiscal, que era el objetivo de la reforma, porque dijimos que esta reforma lo que buscaba era obtener recursos económicos, el caldo de cultivo para una revuelta estaba consolidado, ¿no? Por eso que hay diferentes modos de interpretar el levantamiento de Tupac Amaru. Algunos lo ven como el líder que viene a restaurar el imperio inca, otros como el representante de los oprimidos por la explotación española, que es más entendida, otro como un comerciante que defiende sus intereses, y hay una última que es relativamente nueva interpretación, es que es el empresario que se rebela contra la intervención del Estado en la economía política. Y tal vez todos tengan parte de su razón. Entonces, esto nos da una idea de que existía una élite indígena en Perú y en el Alto Perú con mucho poder y muy relacionada con los intereses de la corona. Por eso es que la mayoría de ellos estaba en contra de los movimientos de independencia. Y tanto los realistas como los patriotas se disputaban la adhesión de estos líderes, porque eran personas muy preparadas, generalmente educados por los jesuitas o por los franciscanos, hablaban castellano, hablaban latín, quechua, iban a misa, montaban a caballo, tenían permitido portar armas y tenían mucho poder económico y con relaciones políticas muy aceitadas en la administración colonial. Y entonces todo esto explica por qué Belgrano es partidario de una monarquía inca. Estamos hablando de indígenas pobres y oprimidos, como generalmente se supone, sino de líderes con poder. Pero Mario, todo esto es un repaso y una descripción para tener una idea de la complejidad que significaba ser secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. Ese era el puesto administrativo en la estructura colonial que le tocó representar a Manuel Belgrano en 1794, apenas 15 años después de todos estos acontecimientos, ¿no? Teniendo una edad de 24 años. Era claro. Y va a encontrar, producto de todo lo que dijimos, muchísimas resistencias a sus ideas innovadoras. Pero a eso, si te parece, lo vamos a ir viendo en los próximos programas, a medida que analicemos su obra como secretario del Real Consulado. Bien. Profesor, como siempre, muy pero muy directo lo que vas marcando, y sin lugar a dudas quedan, ¿no?, cosas para ir meditando, para ir teniendo en cuenta, porque hay un lindo repaso de la historia, por un lado bien documentada, pero por otro también para abrir los ojos, ¿no?, sobre algunos estigmas que por ahí se han ido creando, que no son tan así, no tan ciertos. Te agradezco infinitamente tu intervención de hoy, y nos estaremos reencontrando, si no te parece mal, el martes que viene, ya que el lunes es feriado nacional. Sería el martes a las 5, si no te parece mal, profe. ¿Cómo no, Mario? Ningún problema. Bueno. Muchísimas gracias y, bueno, un saludo a todos los oyentes. Gracias, hasta siempre.